Cuando hay algún desperfecto en la casa, inmediatamente deberíamos de tender a componerlo, a buscar a alguien que lo repare. Eso mismo ocurre con las situaciones de la vida. Tendríamos que reparar inmediatamente las situaciones que nos van aquejando. Y hago esta referencia a lo que ocurre en la casa con la pequeña gotera que un día comenzó con una gotita hasta que nos estresamos porque el recibo del agua nos marcaba ya no una gotita, sino una fuga, que además de estar dañando el área donde estaba cayendo el agua por la humedad, pues ya también nos estaba afectando en la economía. Y quizá hasta entonces, todavía con el quizá, le llamamos al plomero, si es que nosotros no le sabemos. A veces esperamos que pase tanto tiempo y que ese daño se vaya haciendo más grande, que ese hueco en la pared, que esa fuga vaya creciendo hasta que el costo de repararla va a ser mayor. Y quizá tan mayor que lo mejor va a ser tirar abajo todo y empezar de cero. Así ocurre en la vida. Heridas, rencores, situaciones que nos van aquejando y que nos duelen y que no aclaramos y que no platicamos, cosas tan sencillas como hablar con alguien para aclarar los malos entendidos, no lo hacemos. Luego, después, y entonces empezamos a poner una serie de condiciones. Cuando esté soleado, cuando esté nublado, cuando febrero tenga 31 días, y así nos vamos, hasta que la situación ya se tornó tan complicada que simple y sencillamente esa relación, esa situación en nuestra persona nos derrumbó o derrumbó una amistad e incluso una familia. ¿Cómo logramos reconstruir en nuestra vida esas heridas, esas situaciones que nos aquejan, para entonces poder avanzar y poder construir un presente sano, tranquilo y en paz? Reconstruye tu vida. Cuarto piso, donde cuentan las historias. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Muchas gracias por acompañarnos y también agradezco al equipo de producción aquí en el estudio número 4 de Base 3 Estudio. Gracias a César Coronado, a David Martínez y por supuesto gracias a ustedes que nos dan la confianza, que nos escuchan, que nos ven en este podcast que hacemos con mucho entusiasmo, con mucha pasión para todos ustedes. También recordarles que estamos en las redes sociales, Base 3 Studio, en Instagram y en Facebook, y también me pueden contactar en las redes sociales de un servidor, Armando Cavazos R en Instagram, Armando Cavazos en Twitter y en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos y hoy tenemos un programa muy especial. Hoy nos acompaña una gran amiga que ya tenía yo muchas ganas de que estuviera aquí con nosotros. Alma Rosa Beltrán, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, encantada de verte, de saludarte y por supuesto de saludar a tu público. Alma Rosa es psicoterapeuta, conferencista, actriz, cuentacuentos y me voy a apoyar en el guión que traigo aquí de manera digital, porque aunque muchas personas conocemos a Alma Rosa y te identificamos mucho por tu participación, principalmente en Multimedios Televisión, pero además, pues destacar, eres licenciada en Ciencias de la Comunicación, cuentas con diferentes diplomados, por ejemplo, inteligencia emocional, paradigmas, resiliencia, orientación familiar, tienes un certificado en psicología positiva, además tienes la maestría en ciencias de la familia, en hipnosis clínica y terapia familiar sistemática, eres autora, directora y productora de audios de desarrollo humano y autora del libro Palabras de Esperanza, Palabras de Alma Rosa. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, Alma, en este tema, y que es un tema muy del desarrollo humano, por eso me interesa en que nos acompañaras. ¿Cómo logramos? Hace un momento yo platicaba en la introducción y siempre lo pienso de esa manera, el ejemplo de la gotera, el ejemplo de esa fisura que se hizo en la pared o de esa fuga que hay en la manguera y que dejamos que pase mucho tiempo por la desidia. Claro, hay excepciones, hay quienes inmediatamente ponen manos a la obra. Eso ocurre en cuestiones materiales, pero en la vida también hay situaciones que vamos dejando que ahí crezcan. Sí,
Y bueno, te escuchaba y pensaba en muchísimas cosas, en muchísimas situaciones. Por ejemplo, en la situación en que la gente no se da cuenta. A mi consulta me llegan parejas y me dicen, es que nosotros no tenemos problemas. O sea, sienten que no tienen problemas y sin embargo tienen una necesidad de un apoyo. Y qué bueno que tienen el apoyo. Nos da mucho miedo eso de pensar en que tengo problemas. Y yo creo que mientras no lo reconozcas, es muy complicado porque no lo vas a resolver. El primer paso es reconocer. Y tenemos la idea de el mundo rosa, de la familia perfecta. La familia perfecta es la que lucha, porque la vida es así. Y entonces, cuando tú dices, pues es que yo no tengo problema, pues que, o sea, me duele la cabeza, estoy estornudando, tengo temperatura, pero no es nada, no es cierto. Fíjate que un invitado, Jonathan Sotelo, nos compartía un concepto que a mí me pareció muy interesante. Decía, es que a veces tenemos una visión romántica de las cosas. Sí. En este sentido, la visión del mundo rosa, de que todo tranquilo, de que a mí no me pasa nada. ¿Por qué nos costará tanto reconocer que tenemos problemas? Un maestro decía que Disney nos ha engañado, dice, porque siempre termina en un punto donde, ok, pero lo que sucede después es lo más interesante, ¿no? Nos quedamos en él y vivieron felices para siempre. Ajá, sí, sí. Bueno, me preguntabas, ¿por qué no reconocemos? Porque, pues por esta necesidad de perfeccionismo, de esta necesidad de ser... No es la necesidad de perfeccionismo, el perfeccionismo es una respuesta, sino por la necesidad de ser aceptados. Tenemos mucho miedo al rechazo. Por eso queremos ser perfectos. Por eso no nos queremos equivocar. Y el reconocer un error, pues va en contra de esta línea de decir, oye, ¿cómo me vas a aceptar? Y es cierto, porque incluso cuando alguien va a buscar una oportunidad de trabajo, un aumento, a lo mejor ya tiene el trabajo, inmediatamente vienen los pensamientos, pero es que si me dicen que no, porque a lo mejor, y empiezas a buscar los por qué no. O cuando alguien se anima y dice, ay, me gusta esta persona y me voy a acercar, no, pero pues es que yo estoy muy feo o estoy demasiado guapo, no sé. Siempre salen los ¿por qué no? Además, tenemos una herencia. Justo antier platicaba con un equipo que me tocó capacitar y preguntaban algo parecido de ¿por qué tenemos esta tendencia al pensamiento catastrófico? Porque más bien pensamos en que no, ¿verdad? En que eso no va a suceder. Y si me dice que no, en lugar de ¿y si me dice que sí? Bueno, es una herencia porque el hombre iba a cazar y entonces se encontraba con depredadores. Tenía que estar a la avispa de estas situaciones que podían pasar como un mecanismo de defensa, era una forma de protegerse. Entonces yo digo, en lugar de contemplar la naturaleza y todo lo bello que tenía, pues pensaba más bien en este sentido de sobrevivencia. Sí, porque sentarte a contemplar la naturaleza corrías el riesgo de que llegara un depredador y te comiera. Correcto, sí. Entonces es estar a la expectativa. Es un mecanismo de defensa. Y bueno, eso lo hemos heredado a través del tiempo. Y no nos hemos dado cuenta. Ahora que ya nos damos cuenta, podemos empezar a entrenarnos con otro tipo de pensamiento. Y sí. Fíjate, entonces estamos hablando de una situación que es antropológica. ¿Correcto? Y que luego, bueno, viene a impactar en la parte psicológica del ser humano, pero como es algo que traemos desde hace muchos años, pues sí se puede cambiar el chip, pero tenemos que trabajar en cambiar el chip. Claro, y que hoy ya nos lo preguntamos, oye, ¿por qué? Pero no nos lo habíamos preguntado, ¿sí? Hay un cuento que habla de que la tatarabuelita preparaba la comida en 3 recipientes. Y luego la abuela, y luego la madre, y luego la hija, la nieta, la bisnieta. Y hasta que llega alguien y pregunta, ¿por qué? Pues porque así era. Y empiezan a preguntar, ¿por qué? Y cuando llegan al origen, pues es que éramos muchos, no teníamos algo más grande y era lo que, era como lo resolvíamos. Pero no porque eso tuviera algo en particular para el resultado. Es decir, no tenía nada que ver con el sabor final de la comida. Y sabes que me recuerda un ejemplo, alguien me dijo en una ocasión, me dijo, oye, cuando se parte el pepino,
hay que cortarle primero las puntas al pepino porque si no se amarga. Y le dije, cara, yo nunca hago eso. Y no me sabe amargo. Y no aparte. me sabía amargo. Pero entonces dije, a ver, voy a hacer el experimento, ¿verdad? Y lo hice y me supo exactamente igual si utilizaba el método de cortarle las puntitas al pepino o comérmelo así sin hacer esa diferencia. Y yo te puedo asegurar que la persona que tiene la idea de que hay que hacerlo, si no lo hace, le va a saber amargo. Porque ya se predispone y eso nos pasa en la vida. Sí. Sí, este pensamiento, bueno, es física cuántica, ¿no? Si en este momento le dices a una persona, ahorita mismo lo podemos hacer, imagina que tienes un limón en la mano y pones 3 gotitas en tu... Ya me está Empiezas pasando. a salivar. Sí. Bueno, sí. Sí, yo te pregunto qué cenaste anoche y entonces empiezas a recordar y empezamos a saborear y incluso a salivar, ¿no? O cuando, por ejemplo, algún aroma te recuerda la comida que hacía tu abuelita o que hacía alguna persona en particular, dices, ay, me recuerda, o te traslada a cierto lugar, porque traemos ya toda esa carga. Además, tú me dices cosas y a mí se me vienen muchas ideas, pero bueno, los sentidos, pues, ¿cómo llega la información? A través de los sentidos, ¿sí? Y entonces, el sentido más rápido que llega a nuestro cerebro es el oído. Lo que pasa es que en estos tiempos está muy atrofiado por los audífonos, porque le metemos mucho ruido. De manera que está imperando el olfato. Bueno, el sabor, sabiduría viene de sabor. Mira. Y el olfato, bueno, por eso es tan importante. O sea, el olfato te da una información, lleva información. Por eso las reuniones en la cocina, etcétera, ¿sí? En la cocina nos vamos a ir por muchos lados, Armando. Por favor. Vamos. De eso se trata aquí. Aquí en Cuarto Piso, de eso se trata. Por favor, pon límites, pon una estructura. Bueno, en la cocina están los elementos de la vida. Agua, tierra, aire. ¿El fuego? Fuego. Uh-huh. Oye, es cierto. Mira, las reuniones, incluso yo les invito a quienes nos están escuchando, las reuniones de familia, hasta las reuniones de amigos, oye, te pones ahí en la cocina y al lado de, es más, qué delicia cuando estás ahí, tienes el sartén y ahí mismo estás comiendo, si tienes una barrita mejor o si no. ¿Cuántas casas no hay que tienen la oportunidad de tener una pequeña mesa en la cocina y prefieren comer en la cocina que en el comedor? Sí. Por todo lo que implica, tiene además este confort, esta comodidad, esta complicidad. Todo está relacionado con esta situación de bueno, los elementos de la vida, los sentidos, están todos los sentidos involucrados también. Bueno, y en esta situación de las cosas que traemos cargando, Alma Rosa, de las situaciones, volviendo al punto, a reconstruirse. como dices, vamos a ir, pero es importante tener toda esta visión Regrésame, amplia. por favor. Cuando nosotros en la vida traemos situaciones, traemos cargas todos, por infinidad de situaciones, porque también nuestros estados de ánimo a veces cambian y a veces podemos andar un poquito más achicopalados. Entonces traemos situaciones que vamos cargando y que nos pesan y se nos hace más difícil enfrentarlo, aunque resulta que no lo enfrento en meses y traigo la carga. Yo siempre me imagino al Pípila. Recuerdo al Pípila cuando iba a entrar a la Alhóndiga de Granaditas que traía la piedra. Entonces yo digo, a veces andamos como el Pípila, aunque el Pípila fue y llegó y vámonos, aventó la piedra. En el caso de nosotros, pues ahí la traemos cargando. Y todo sería tan sencillo a veces como hablar con una persona para aclarar un malentendido. O para incluso cortar una situación y decir, oye, hasta aquí llegó la amistad, hasta aquí llegó la relación, o simplemente hablar. Sí. Bueno, tú hablabas de reconstruir. Lo primero es reconocer, y hasta hoy es cuando realmente estamos empezando a reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces escuchaste tú, tan joven, en tu cuarto piso, que los hombres no lloran? Uy. ¿Sí? Y todavía. Imagínate.
O sea, en esta época, y escuchar eso es falso. Lo primero es, tenemos que dar este brinco de reconocernos que ¿cómo funcionamos? Pensamos, sentimos y actuamos. Y todos pensamos, sentimos y actuamos, hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, bueno, el punto número 1 es reconocer esta emoción y tener esta como humildad, ese amor con uno mismo, ese no ser tan severo con uno mismo. Híjole, qué complicado. ¿Por qué somos severos? Creo que ahí viene una parte importante de entender por qué nos cuesta reconocer que traemos situaciones, que traemos problemas, que traemos heridas, porque luego somos muy severos y en esa severidad puede ser algo tan extremo como decir, pues a lo mejor me lo merezco. Híjole. Bueno, pensar que merezco ese peso, o pensar que no merezco ser feliz, que no merezco estar bien. Mira, tengo ahorita 2 casos que me llevan mucho evolucionan a pasos agigantados y de pronto tienen mucho miedo. ¿Y sabes a qué tienen miedo? Al cambio, a esto que no conocen. Han sufrido por tantos años y ahora dicen, ¿y cómo será ser feliz? Se acostumbran tanto o nos acostumbramos Exacto. tanto a situaciones dolorosas, Sí. que nos cuesta salir del dolor. Como esto que dicen, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ahí aplica. No es porque eso sea lo ideal, sino lo aplican. Oye, y luego, fíjate, ahorita recuerdo casos así de situaciones que se viven mucho en temas de pareja, por ejemplo. Uh-huh. Sale alguien o salir de una relación tóxica le cuesta, y luego cuando ya logra salir, de repente resulta que anda cayendo en otra relación tóxica. Bueno, porque mientras no sanes esa necesidad tuya, vas a una relación tóxica no por el otro, sino por ti, porque es una necesidad personal. Y mientras no sanes esa herida, porque tenemos heridas de pequeños, ¿verdad? Puede ser herida de abandono, en fin, hay diferentes heridas y la más común es la herida de abandono. Entonces, mientras no sanes tus heridas, es bien curioso, pero mientras no hagas ese encuentro con mamá y papá, Caray. está complicado dar el brinco. Y si alguien dice, bueno, a lo mejor sus papás ya fallecieron, ¿lo podemos hacer? Por supuesto, claro que sí. Porque ahí vamos entonces a ese primer punto que tú nos dices, reconocer. Entonces, si yo vuelvo a caer en la misma situación de la que batallé para salir, pero salí, y luego vuelvo a caer en algo similar o peor, significa que ni siquiera lo he reconocido. Claro. Porque lo único que estoy haciendo es pues cambiando de... Como dicen, mismo infierno, distinto diablo. Exactamente. Entonces, cuando empezamos a reconocer, y en esta parte, ¿a qué te refieres con ese encuentro con papá y mamá? Mira, te voy a platicar una situación que me viene. Mi papá la mamá de mi papá murió en el parto. Mi papá fue hijo único, o sea, fue en el primer parto y muere su mamá. Su papá murió a los 2 años. Bueno, el papá lo voy a hacer a un ladito. Pero mi papá fue alcohólico y yo estuve explorando y explorando y explorando. Y te voy a decir mi conclusión. Mi papá nunca fue a terapia, ¿verdad? Nunca hizo ese encuentro, nunca hizo lo que pudo con lo que tenía. Y mi papá inconscientemente llevaba una culpa de la muerte de su mamá. Es inconsciente. Hay historias que te cuentan y que te están impactando. Tú estás relacionado. ¿Conociste a tu bisabuela? A mi bisabuela sí. De hecho, yo conocí a mis tatarabuelas. Ajá. Digo, la verdad es que una de ellas falleció cuando tenía 5 años más o menos, entonces, pero la alcancé a conocer. A mi bisabuela Mariana, sí la alcancé a conocer, conviví mucho con ella, vivió un tiempo incluso en la casa de mis papás, entonces tengo recuerdos de ella muy claritos. Muy bien. Yo no, o sea, yo ni siquiera conocí a mi abuela y a mis abuelos.
Y sin embargo, tengo cosas de ellos, porque de repente me dicen, sí, como Bárbara. Y Bárbara era la mamá de mi papá. Entonces, vamos llevando también esta información genética y esta información a través de las historias. Y no es tan importante si es, sí es importante, si es real. Sin embargo, es muy importante si tú lo estás creyendo así. Pienso, siento, actúo. Por eso ahí es donde está el punto de tenemos que tener ese encuentro para entender nuestra historia. Es decir, nuestra historia y nuestras situaciones que estamos viviendo, pero entenderlas. Para aceptar, más que entender, para aceptar. ¿Cuál sería la diferencia entre entenderlo y aceptarlo? Pues yo puedo entender, pero lo rechazo, ¿sí? O sea, yo entiendo que mi papá era alcohólico, pero no lo acepto. O sea, sí era alcohólico porque, pues claro que lo puedo entender, porque yo veía cuando tomaba, veía cuando estaba en la cama, veía cuando se ponía muy mal. Entiendo, o sea, entiendo que eso era así. Pero me da vergüenza, sí, yo digo, me da vergüenza. ¿Y cómo lograr dar ese paso de entender lo que ahí, a ver, vamos desmenuzando? El reconocer implica el lo entiendo, pero luego lo acepto. ¿Y cómo aceptar algo que te duele, que te da vergüenza? En este momento, cuando le das, bueno, ya para mí, cuando le di trascendencia, a mí en este momento no me da vergüenza, ¿sí? Bueno, mi papá murió hace mucho tiempo, pero aun cuando murió me daba vergüenza decirlo. En este momento no me da vergüenza decirlo. Cuando entendí la trascendencia, cuando yo comprendí, cuando te das cuenta que hay situaciones que son regalos mal envueltos. En aquel momento, cuando era niña, me daba mucha vergüenza, pero mucha vergüenza. Y después vi que podía ser muy sensible. O sea, yo voy y doy pláticas a Al-Anon, que son familiares de AA, y pláticas a AA. Soy muy sensible a eso. Porque es un tema al que tuviste cercanía. Claro, y puedo ser muy empática. Entonces, ¿qué me llegó a mí? Que mi papá estaba trascendiendo a través mío. Ese fue para mí una enseñanza, ese fue para mí un aprendizaje. Y yo pude ser más sensible a través de eso. Y es como empiezas entonces en este camino, lo reconoces entendiéndolo, aceptándolo, lo llevas a la trascendencia, pero tiene que haber esa parte de sanación, esa parte de perdón. Yo cuando te decía, vamos a platicar, y te lo puse así en el mensaje, reconstruye tu vida, sana, perdona y avanza. Fíjate, muy bien. Bueno, es sanar, ahí vamos conectando. Perdonar lo concreto en una frase. Abandonar toda esperanza de un pasado distinto. Oye, qué frase tan fuerte. Abandonar toda esperanza de un pasado distinto. ¿Es cierto? Uh-huh. Porque vivimos en esa idealización de un futuro, pero también de un pasado. Uh-huh. Y no nos damos cuenta. Es que si, y entonces viene es que si yo hubiera, es que si mi papá, si mi mamá, si mi abuelita hubieran, pues estás idealizando un pasado que no puedes cambiar. Bueno, espérame, déjame, sí, eso es cierto. Quiero hacer algo para cerrar este tema. Adelante. No quiero que quede suelto esto de la conexión. Negamos muchas cosas y esto de honrar a la madre y al padre es muy importante, pero no quiere decir negar, no quiere decir, es parte como del entendimiento, no quiere decir ay, sí, es que mi papá era adorable, o sea, yo estuve muy, muy, muy conectada con él, muy, tremendamente conectada con él. Y nada más que hay cosas con las que no estás de acuerdo, hay cosas con las que estás enojado, ¿sí? Y entonces cuando yo ya conecto, cuando digo, a ver, si estoy enojada, sí, papá, sí estoy enojada contigo por esta situación, pero esa situación me enseñó algo. Gracias a esa situación, cuando ya empiezas a ver cuál ha sido el aprendizaje, entonces, te quedas muy tranquilo. Digo, pero gracias. ¿Sí? Y además lo que dices me lleva a pensar
que tenemos que ponerlo en una balanza, porque pues tú dices, era adorable. O sea, aquí estamos hablando de una situación en lo particular que te dolía en su momento, que te generaba, pero eso no era el todo tu papá. Tu papá tenía otros aspectos y ahí estuvo presente. Entonces tenemos que aprender también a equilibrar esa situación. O sea, no significa que tengamos que ver todo lo malo, todo lo bueno. No, hay que verlo y aceptarlo todo completito. Sí, y bueno, me voy a brincar a otra cosa porque me viene a la mente. De pronto veo casos, llegan parejas conmigo, de infidelidad, que es de las cosas más difíciles de perdonar. Y en algún momento yo le digo a una persona, pues descubres que es humano y que se equivoca. Híjole. Está muy fuerte. Nada más que muchas veces cuando decimos no tenemos problemas y ponemos a la persona en un pedestal, tenemos demasiadas expectativas y nos podemos equivocar, fíjate. Y no es que yo esté de acuerdo, pero nos puede pasar a cualquiera. A ti, a mí, a cualquiera. Con valores, a cualquiera. Por diversas circunstancias. Lo que me digas, sí. Y bueno, yo sí digo, ay, gracias, Señor, porque no fui yo la que estaba ahí, ¿verdad? Gracias por cuidarme. Y nada más ¿qué es lo más valioso? Yo tengo otra frase. Si me equivoco, corrijo. Y es eso lo más valioso. Si me equivoco, corrijo. Ajá. Pero si se equivocó la otra persona, por ejemplo, en el caso de una relación de pareja. Pues si quiere corregir, a mí me toca perdonar. Y a esa otra persona le toca perdonarse a sí mismo. A mí me toca perdonar, nada más que el perdón implica perdonarme yo. ¿Por qué? Porque por lo regular hay una gran carga de culpa en las dos partes. Bueno, aparte, el perdón lleva como elementos fundamentales arrepentimiento y propósito de enmienda. Y cuando ocurre algo así, está también dañada, muy, 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 muy comprometida la confianza. ¿En qué trabajamos? La confianza. Si esa otra persona está con esa disposición de arrepentimiento y propósito de enmienda, se puede trabajar muy bien. Y si no está dispuesta la persona, pues... Pues no, ya no hay nada que hacer en realidad. Sí. Pero eso es algo también importante que tendría que estar a la vista. No hay nada que hacer para estar juntos, ¿sí? Aunque una de las partes esté aferrada. Exacto. Para estar juntos se requieren dos voluntades. Para separarse con una basta. Bueno, si hay una voluntad que dice no, pues no hay nada que hacer. Nada más que no hay nada que hacer para estar juntos. Sí hay mucho por hacer para ser felices donde estés, como estés. Y con quien estés o con quien no estés. Pues siempre... tú sabes que yo me divorcié y para mí fue garrotazo tras garrotazo, tras garrotazo, tras garrotazo. Tú hablabas del PIB y yo dije, si yo fui su sucesora, o sea, claro que sé lo que es eso. Traía cargando el mundo por mucho tiempo. A mí me costó mucho trabajo el procesar y levantarme, todo. Y hoy te puedo decir que soy una persona muy, muy feliz conmigo misma. Y en este proceso, Alma, que tú comentas y que, pues, quienes hemos vivido situaciones así, ¿cómo sentirse cuando dices, híjole, yo que he estudiado de esto, que me he metido en estos temas y de repente, pues lo platicas, como decías ahorita, bueno, te lo platica alguien y dices, pues yo estoy escuchando, pero cuando lo vives, ¿cómo recibir ese... Ahorita que decías, no lo había pensado así, me acordé de que podemos estar entre el Pípila y el personaje de la Lotería del Mundo. Ya ves que trae. Entonces ahí entre los dos podemos estar ayudándoles, ¿no? Traemos nuestro propio mundo, nuestra propia piedra cargando. ¿Cómo llega el impacto de vivir situaciones así cuando pues nosotros estamos ahora sí que dedicados a estos temas y a motivar y ayudar? Claro. ¿Cómo se vive?
justo yo estaba, creo que me faltaban 2 materias para terminar la maestría en ciencias de la familia. Entonces yo decía, Dios mío, esta es una paradoja. ¿Cómo? O sea, la máster en ciencias de la familia, o sea, estaba toda, no voy a platicar detalles porque pues, no vienen al caso, pero fue algo, yo pensaba que todo estaba muy bien. Yo veía un mundo rosa, pero al mismo tiempo hay situaciones muy engañosas donde a veces la gotera no aparece. La gotera está ahí, y de pronto se truena toda la tubería. Es la humedad que está oculta Exactamente. hasta que ya viste Sí, que sopa, se cayó sí. el techo. Porque como personas somos sumamente complejos. Entonces, hay mucho, y más cuando interactúa. Si de pronto uno mismo, tú dices, ¿por qué somos severos con nosotros? De pronto uno mismo no logra entenderse. Imagínate a la hora de dos mundos que se integran. Yo digo, por eso en el matrimonio, pues Dios en su infinita misericordia nos pone este maravilloso ingrediente que se llama amor. Híjole, pero es difícil ya, como dices, si el amor propio, ya que lo estamos pensando y lo vemos, podemos pensar en un matrimonio en donde no pasa nada. No es cierto, en todos pasa algo. Claro. Y puede haber desde el más mínimo detallito, a lo mejor a veces se enojan, y díganme si no, quienes están casados. A veces te enojas que porque la pasta de dientes la pachurra de una manera o de otra. Cosas tan sencillas y ahí andas trompudo un ratito, pero luego ya se te pasa. Eso a lo mejor son las cosas mínimas, pero puede haber otras situaciones más graves que son precisamente esa humedad que nunca te diste cuenta o no le pusiste atención, porque fíjate, si lo seguimos con el ejemplo de la casa, lo ideal sería en una casa que de vez en cuando le diéramos una revisada Exacto. a las tuberías, y entonces evitaríamos ese tipo de Sí. fugas que no vemos. Lo mismo pasa en la vida. Pero aparte tenemos muchas cosas que no tenemos información, ¿sí? Por ejemplo, como papás pensamos cuando tenemos hijos que hay que dar la vida por dedicarnos. Sí, o sea, sí dedicarnos, y pues sí damos la vida por los hijos, pero nos olvidamos un poco de la pareja. No digo todo el mundo, pero es muy común porque son esas herencias que traemos. Y yo les digo, el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es salir, que vayan y que se den el tiempo para ustedes. La pareja. Exactamente, sí. Y eso después se va haciendo como rutinario, como, bueno, pues ya salen de vacaciones toda la familia. Y no, la pareja requiere un tiempo. Una vez me decía un maestro en psicología, me decía, tenemos que entender que jugamos diferentes roles. Una persona, incluso en su familia, puedes jugar el rol de papá, pero ese rol es distinto a tu actuar como rol de pareja. Sí, a tu cierto. rol como hijo, ya no como papá. Entonces tienes que ubicarte cuál es el rol que estás jugando. Porque si no, no puede ser todos los roles al mismo tiempo. Y no puede ser un solo rol, tampoco. Exacto. Entonces tenemos que aprender. Por eso hay que darse el tiempo. Con la pareja, es más, hay quienes dicen, en el caso de la familia, que también vale la pena darse tiempo con cada hijo en lo particular. Sí, como familia, pero luego también que te des un tiempo. Oye, ¿tienes un hijo que le gusta el fútbol? Bueno, ve al fútbol. Sí. ¿Tienes una hija que le gusta la danza? Pues ve con ella a la danza. Porque son situaciones particulares. Eso valdría la pena hacerlo, pero luego a lo mejor lo hacemos y lo que descuidamos más es la relación de pareja. Luego un día los hijos crecieron, se casaron y ya no saben de qué Y no platicar. estamos preparados para la etapa del nido vacío. Y hay tantos problemas en la etapa del nido vacío que porque no aprendieron, o sea, no se enteraron, ya se olvidaron de ¿qué sueñas tú? ¿Qué sueña el otro? ¿Qué planes tienen en conjunto? ¿Qué les gusta? Bueno, pero también el mantener esa individualidad es muy importante para venir y conjuntarla. Yo digo que 2 personas son como, bueno, el espíritu es como un recipiente. Nos han metido esta idea
también falsa, de la media naranja. El espíritu es como un recipiente. Entonces, haz de cuenta que tu recipiente está lleno, pero mi recipiente está hasta aquí. Entonces yo te digo, Armando, ¿sabes qué? Échale tantito porque quiero llenar el mío. Pero entonces el tuyo se empieza a vaciar y luego yo empiezo y se empiezan a vaciar. Por eso es tan importante recordar la importancia de la individualidad y de ese amor propio. Y yo coincido contigo. Yo cuando escucho lo de la media naranja digo, ¿y por qué la mitad? Pues completita la naranja. Somos dos enteros, pero realmente nos preocupamos, nos ocupamos de ser un entero. Que cada uno sea y que los dos sean uno. Exactamente. De eso se trata. Sí. Yo imagino cuando la gente se casa. Yo soy católica y lo sabes muy bien. Y todo el mundo lo sabe. Entonces, si soy católica comprometida, pues yo pienso que cuando entran a la iglesia una pareja, entran dos. Y a través del sacramento sale uno. Pero es uno y ellos al mismo tiempo conservan esa individualidad. Que eso es lo que da la fortaleza sí. al matrimonio, porque entonces pues cada quien tiene sus virtudes, cada quien tiene incluso sus defectos, y como decías ahorita me pareció muy interesante este ejemplo de la botella, del recipiente, porque entonces te vas complementando, de eso se trata. Oye, de repente anda achicopalado el hombre y la mujer, oye, le da ánimos, y luego ocurre al revés, de eso se trata, pero entonces venimos cargando todas estas historias y luego los llevamos al matrimonio, además. Sí, y de aceptar que somos personas, no somos ese de la película, porque esa es una toma, nada más. Nosotros tenemos esas dimensiones completas y no se vale reducirlo a una sola toma. ¿Sí? ¿Cuáles serían esas dimensiones? Esas dimensiones completas, digo, la dimensión, si lo vemos desde el punto de antropológico, pues es el espíritu, y psicológico también, la mente, el cuerpo. Hay quienes lo dejan así, pero hay quienes lo dividen un poquitito más, la trascendencia, ponen más gajitos en la definición. Sí. Ya ahora sí que, como cuando uno estudia, dice, me acuerdo siempre en la carrera te decían, bueno, de acuerdo a los autores hay 4 definiciones, ¿verdad? Y luego te la complicaba el maestro porque no sabías cuál iba a venir en el examen. Tenías que hacer ahí un tutti frutti. Oye, Alma Rosa, en esta experiencia que tú has tenido con estos temas, con tu vivencia personal, tienes 2 hijos, ¿verdad? 3. 3. Sí. Ay, son 3, es cierto. Yo quería 8. Válgame. Bueno, a ver si los nietos, a ver cuántos llegan. ¿Cuál es actualmente? ¿Cuántos años tienen actualmente? La mayor tiene 26 y luego 23 y 20. Y que además entonces ya has pasado, y es bien interesante porque en la paternidad, en la maternidad, se van viviendo etapas. De repente puedes platicar de caricaturas porque es lo que ven, y luego estás platicando de los grupos juveniles porque es lo que escuchan, y luego de repente estás hablando ya de situaciones de la carrera y todo esto. ¿Cómo ha sido para ti este proceso, el poder vivir todas estas experiencias, la experiencia que tú viviste? ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Cómo les transmites a ellos estas experiencias? Oye, mi relación con mis hijos, a mí me encanta. A mí me encanta. Yo me divierto mucho todos los días. Sí he pasado situaciones muy fuertes, nada más que yo siento que tenemos, habría que preguntarles a ellos, ¿no? Pero, porque ay, la otra versión. Ay, yo siempre empiezo, ay, mi mamá. Oye, como tu sección, la otra realidad, ¿verdad? Entonces aquí vamos a escuchar la otra realidad, pero ahorita por lo pronto vamos a escuchar la tuya. Mira, por lo pronto yo estoy muy contenta, muy feliz y me encanta, y se me hace tan divertido, tan como una aventura diaria. Aparte, para mí fue verdaderamente un parteaguas. Fíjate, yo te hablaba al principio, les hablaba de mi papá, y poco lo comento, realmente. Y ahora, bueno, sin embargo, para mí,
lo más difícil que he vivido fue la separación y con ello el divorcio, ¿verdad? Quedé realmente como trocitos que empecé a armar poco a poco. Empecé a hacer una obra de arte, yo digo, de mí misma y a moldear también a mis hijos, que eran muy chicos. Tenía uno de 5, otra de 8 y otra de 11. Y yo los veía también, que eran 6 polvitos, ¿sí? Se habían convertido en un montoncito de polvo. Es decir, ahí ya no era una reparación, sino era más bien una reconstrucción. Sí, y entonces, pues, yo me dediqué mucho a mí y a mí, o sea, ahí no había mucho tiempo de decir, bueno, me retiro y me acomodo, acomodo todas las piezas de mí misma y después regreso. No, señor, era, ok, hoy pongo una piececita aquí y le voy moldeando a uno y le voy moldeando al otro y al otro. O mañana pongo otra piecita aquí y voy moldeando y sigo, ¿sí? Era así, para mí, fue realmente muy, muy fuerte, muy... Que así nos pasa en las situaciones fuertes de la vida. Sí. Tienes que reaccionar, tienes que actuar. Ya en el proceso, bueno, luego vas, ya cuando avanzas, pues a lo mejor vas teniendo más tiempo, pero a veces tienes que... Depende del carácter. Hay Bueno, personas... es un factor importante. Hay personas como tú y como yo, porque tú lo dices, tienes que reaccionar. Sí, pero hay personas que prefieren desaparecer. Yo reacciono, pero hay quienes prefieren desaparecer. Evadir, Sí, alejarse. Sí, y si te fijas, por ejemplo, yo aumenté 30 kilos y eso también está muy relacionado con mi carácter. Con ese enfrentar, con ese ir, era como ponerme un escudo. Sí, y también está relacionado con la naturaleza. Los animales, muchos animales, cuando perciben una situación de peligro, se expanden como una forma de escudo. Y hay otros que se camuflajean. Sí. Sí. Bueno, de ahí viene esta parte de ansiedad. El que enfrenta es más propenso a un estado ansioso. Y el que quiere desaparecer, el que dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? No lo quiero. Que el otro también dice, no lo quiero, pero ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo le entramos, verdad? Le viene angustia. Y angustia viene de angostare. Se angosta el sistema digestivo y por eso se escucha de no me entra bocado. Porque hay un rechazo. Porque Sí, estás... Sí. No quieres estar. Sí. Oye, Alma Rosa, muy interesante. Y vamos a tener que hacer otro episodio. Déjame te adelanto que vamos a tener que hacer otro episodio. Yo quiero preguntarte en este momento algo que me gusta preguntarle a mis invitados en este punto. Y cuando son invitados que todavía no llegan a los 40, es más difícil. Porque les digo, pues la pregunta te la voy a hacer hacia el futuro. ¿Qué le dirías tú hoy a Alma Rosa, la que en algún momento estuvo entrando al 4º piso y que tenía una visión de la vida? Si tú te la encontraras, si tú viajaras al pasado, ¿qué le dirías a esa Alma Rosa que está entrando, que está transitando por el 4º piso? Yo le diría gracias. Gracias a esa alegría, a esos sueños, a esas ilusiones, porque gracias a eso hoy soy quien soy. Y hoy puedes avanzar, como lo decíamos, reconstruyes tu vida y para reconstruirla tienes que reconocer lo que te duele, reconocer también lo bueno, entenderlo y aceptarlo y empezar a sanarlo. Fíjate que eso que te duele, híjole, es tu gran maestro. Y
fue lo más doloroso, lo dije. Yo tenía una idea tan rosa, tan de la familia. Estaba estudiando maestría en ciencias de la familia, ¿verdad? O sea, para mí la familia era de una manera. Y hoy por hoy, yo sé que yo tengo una familia y yo veo a mis hijos felices, los veo realizados, los veo con sueños y los veo muy solidarios también. Somos una familia. Y dirían, a quienes dicen, una familia disfuncional. Nosotros estamos funcionando maravillosamente, ¿eh? O sea, desde mí, ¿verdad? Estamos funcionando maravillosamente. Y a partir de una situación que pudo, si nos regresáramos al pasado, el escenario pudo ser otro. No es que yo quiera eso, es que eso era lo que había. Y tenías que hacerle frente. Y con lo que hay, si tienes limones, haces limonada, ¿verdad? Con lo que hay, pues con eso le damos. Yo hoy soy más consciente, mucho más sensible, mucho más empática y gracias a eso, fíjate que... Y además en tu actividad profesional, pues te dedicas a apoyar, a acompañar a personas que están viviendo procesos difíciles. De todos, me llega de todo, absolutamente de todo, de todas las edades, jovencitos. Bueno, aparte yo hago un voluntariado. Estoy en Raza Nueva Muy en bien. Cristo, y vamos con los muchachos con adicciones. Este es un Me apostolado gusta. que Sí. está en la Arquidiócesis de Monterrey, es importante Sí. destacarlo. Y bueno, pues ahí está ese trabajo que además, hay que decirlo, hace la iglesia. Sí. Es un trabajo del que nadie habla, pero ahí está la iglesia presente y ahí está en esa cercanía con quienes tienen alguna situación difícil y que también eso te permite a ti aprender mucho, porque lo importante, Alma Rosa, en este proceso de reconstrucción de la vida es que vayamos aprendiendo para ir transformando lo que nos va pasando en algo que sea para nuestro bien y para el bien de los demás. Y hay algo que me parece muy importante. Tenemos mucha tendencia también a la violencia. Por ejemplo, si yo no nos hemos visto en un tiempo y tú me hablas y es muy probable que con alguna persona que te conteste, ¡qué milagro! Y eso es violento. Oye, es cierto. O por ejemplo, yo sí hice la tarea. Con eso estoy diciendo, alguien más no. Sí. Oye, mira, ahorita que lo dices, son pequeñas frases, pero sí causan cuando... Claro. Vaya hasta que te acuerdas. Sí. Es como cuando en la familia, aquel familiar más alejado o aquel amigo más perdido, se hace presente, pues dale la bienvenida. Y eso me recuerda una parábola que me gusta mucho, la del hijo pródigo. Que a mí se me hace bien complicada. Exacto, porque tiene una complejidad de más vivirla, pero dices, oye, con todo lo que pasó, y cuando regresa el hijo pródigo, aquel que anduvo gastándose el dinero y que regresa, uno podría pensar, y seguramente regresó así con la cabeza Sí. agachada, y el papá lo recibió con los brazos abiertos. Entonces, no hacemos eso, efectivamente. Imagínate en estas circunstancias. Uy, pues ya se te acabó el dinero, pues ya regresaste. Ahora sí se acordó que tiene papá, mijo. Claro. Eso hacemos. Qué milagro, hasta que te acuerdas. Uy, yo pensé que ya ni eras de la familia. Y entonces resulta que esa persona que a lo mejor se está animando a hablarte, a saludarte, porque además no sabes el por qué, porque su personalidad, porque trae una situación, pues ya se terminó de leer. Cerramos puertas. Y cerramos puertas en la comunicación. Entonces, y cerramos puertas en el corazón. Qué importante cuidar estos detalles. Entonces, bueno, por esto de cómo reconstruir, cómo sanar. Y para sanar en cualquier situación, lo primero es querer. Quiero querer. Por eso requerimos 2 voluntades para estar juntos. Y me puedo equivocar, sí. Me tocó una situación, bueno, muchas situaciones me han tocado, de ver cuestiones de infidelidad. Y yo les digo, por ejemplo, a un hijo, le digo, ahí donde ves
la peor parte la trae el infiel. Porque tiene que cargar con... Porque es el monstruo, sí. El otro es la víctima. Pobrecito, pobrecito. Bueno, ese pobrecito no me gusta. O sea, Sí, pero digo, es a veces como, a veces es yo estuve de ese lado, sí. pero A veces es no. el mote, ¿no? Que se le, pues pobrecito, Sí, pobrecita, pero ¿verdad? no, pero ya te puedes poner así en sillita de reina y yo soy o sea, como santificarte, ¿sí? Y el otro, Judas, ¿sí? Entonces, ¿qué requieres? La misericordia. Misericordia es el corazón que se le da al que está alejado del amor. Entonces, que es reaprender para reconstruirse, para sanar y ser felices. Hay que ser misericordiosos como el Padre. Sí. Y qué gran tarea. Y nos cuesta porque antropológicamente, ya lo platicábamos, traemos toda una carga, traemos toda esa violencia, traemos todas esas condicionantes y a veces puede ser que hasta nos cueste, en el caso del perdón, perdonar porque nos pesa más que los demás nos van a estar diciendo, uy, ¿para qué le perdonabas? Que la necesidad, que ese llamado a ser misericordioso y decir, sabes que te perdono ya. Pero primero es misericordioso contigo mismo. Claro. Empezando. Cuando hablábamos del perdón, cuando hay un arrepentimiento y propósito de enmienda está padre, porque pues ahí están los dos y todo. Pero cuando alguien no quiere, hay que aprender a perdonar sin que el otro venga, por salud. Hay que cortar ese cordón umbilical, o sea, hay que cortar ese cordón con la ofensa o con el ofensor. Se trata de querer, pero también de estar consciente que cuando hay otra parte, y puede ser una situación de pareja, de amistad, de trabajo, pues yo controlo lo que puedo querer, no lo que puede querer el otro. Correcto. Entonces yo debo de enfocarme en controlar ese querer que a mí me corresponde, porque si no, ni controlo mi querer por estar enfocado en que la otra persona controle su querer y eso no va a pasar. Yo necesito hacerme responsable de lo que a mí me toca. Imagínate que en mi caso nunca hubo tal oye, pues qué pena, metí la pata, o sea, no, nunca, jamás. Bueno, hasta hoy. O por lo menos que se haya manifestado directamente. Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero bueno, hasta hoy por hoy, no. Y yo comprendí eso y lo puse muy en práctica. Yo trabajé duro en eso que te decía, de ir acomodando esos pedacitos de mí, esos pedacitos de mis hijos. Y oye, pues que está también la iglesia apoyó con reconstruyéndose y allá voy. Y luego como voluntaria y todo lo que venía, entender también, tú decías de cómo personas que estamos relacionadas con el desarrollo humano y mira, estamos viviendo situaciones, bueno, yo ya pasé. Ya avanzaste. Sí, maravillosamente. ¿Y cómo? Y alguien me lo dijo en ese momento porque yo decía, ¿cómo? Si yo con mi maestría en ciencias de la familia, o sea, que me laceraba más. Y me dice, pues es como si dijeras que un médico no se debe enfermar. Es así. Tú estabas siendo violento, somos violentos con nosotros. Muy severa, muy severa. Entonces cuando me abracé y dije, bueno, ok, ¿para qué? ¿Para qué? Oye, es cierto, y eso cuando lo piensa uno, pues el médico también se enferma, al mecánico también se le descompone su carro, ¿no? Porque Claro. es el mecánico, entonces nos puede pasar. Oye, Alma Rosa, pues vamos a tener que invitarte a otro episodio más adelante para seguir, hay mucho que platicar y seguramente lo que hoy compartimos pues llegará a muchas personas y el objetivo es ese, que llegue, que nos haga reflexionar, que nos haga avanzar y que nos permita reconstruir lo que tengamos que reconstruir en cualquier momento de la vida, porque además no hay una regla que diga en el cuarto, en el tercer, en el quinto piso, no. Lo importante es cuando tú te das cuenta, en el piso que te encuentres de la vida, en ese momento digas, va. Hoy. Hoy. Hoy es hoy. Y hoy me puedo preguntar, ¿me amo? ¿Cómo me amo? ¿Qué estoy haciendo por mí?
Y entonces, cuando yo soy un completo, puedo ir y acompañar a otro, siendo también, o para ayudarle a ser un completo. Pero no puedo darle a otro lo que yo no tengo. Y podríamos cerrar tal vez con una clavecita. Ay, mira, yo traje es que quería comentar que, ahorita que volteo, quería comentar que en situaciones de crisis y esto, pues yo creo que nos volvemos más creativos y bueno. Entonces, me salí totalmente de... Venga, no, hombre, pues es que esta es una charla, así nos gusta platicar aquí en Cuarto Piso. Mira, ahora con la pandemia, aun cuando yo digo que soy, o sea, yo siempre, yo soy muy feliz. Y es muy importante, te digo, somos seres lingüísticos. Entonces, hay que contarnos la historia que más nos convenga. Y yo soy alegre y yo soy muy feliz. Bueno, con todos estos recursos y estas cosas, ahora con el tema de la pandemia, tú lo sabes, tuvimos que cancelar un montón de cosas. Bueno, yo tenía teatro pendiente y lo cortamos y de pronto un día me senté, estaba y lloré y dije, ¿qué voy a hacer? Y luego ya dije, ay, Señor, pues si tú eres mi proveedor, a ver. Y me empiezan a venir muchas ideas y diseñé el diario de gratitud, que además para reconstruirse, para sanar, es fundamental la gratitud. Primero quitar el dolor, esa pus y eso, ese resentimiento, eso, reconocerlo, sacarlo y agradecer. La gratitud te da grandes beneficios. Entonces diseñé el diario de gratitud, en otro momento podremos hablar de la gratitud Claro. y eso. Y en la terapia narrativa hay como base el ejercicio de externalización. Y externalizar es contar, como estamos haciendo ahorita. De manera que esta cuenta una leyenda de la sabiduría indígena. Que tenemos, vamos a platicarlo para los que están escuchando el podcast. Sí. Tienes unas figuritas, ¿sí? Unos monitos, sí. Unos monitos, sí. Los monitos sanadores, les digo yo. Okay. Entonces los pones en tu mano, les cuentas la situación, ¿verdad? Es que ahorita hay una gotera, tal, ¿verdad? En mi corazón. Y los pones debajo de la almohada. Y por la noche y en la mañana tendrás soluciones. Tendrás tú, ¿sí? No los monitos te la dan. Tú tendrás soluciones. Y esto es parte de la terapia narrativa. Oye, que un ejercicio interesante. Sí. Y estás haciendo una conversación contigo. Sí. Y además al hacer esa conversación contigo, la estás haciendo con Dios. Fíjate que ahorita que tú decías, Dios provee los recursos y este es un recurso. A veces decimos, ¿cómo platico con Dios? Ahí estás platicando con Dios. Y en la mañana amaneces con la respuesta porque Dios te la envía. Sí. ¿Sí? Y traigo la brújula de bienestar. Empecé a diseñar un montón de cosas que yo les llamo herramientas de bienestar emocional. Y este diario de gratitud, a ver si nos platicas. El diario de gratitud, bueno, yo le puse Expresa con Alma, vaya Alma Rosa Beltrán, y pueden ser personalizados o no, como la gente lo quiera. Se trata de, lo voy a leer para hacer como más concreta. La gratitud, en la contraportada ya explico cómo funciona. La gratitud es virtud por excelencia. Ser agradecido convierte a la persona en una especie de mago o receptor de milagros. La acción de agradecer disminuye la producción de cortisol, que es la hormona del estrés, lo cual permite una relajación y sueño reparador. Genera dopamina y serotonina, hormonas relacionadas con la felicidad y bienestar, de manera que la gratitud es fuente de salud al mejorar el sistema inmune, de alegría y felicidad. Tienes en tus manos estas hojas en blanco que puedes convertir en un gran tesoro al escribir cada día por lo menos 3 cosas por las cuales estás agradecido. Lee todo lo que expresas en mi diario de gratitud con la frecuencia que desees. Los beneficios serán mayores. Debo advertir que la práctica de dar gracias por lo que tienes y por lo que no, también hace que ocurran milagros. Vívelos. Expresa con Alma, vaya Alma Rosa Beltrán. Oye, qué interesante este ejercicio que además aquí compartimos. Está
tu Facebook, Alma Rosa Beltrán, y también está tu Instagram, almarosa.beltrán, para quienes quieran contactarte, para quienes quieran conseguir este diario de la gratitud, estos recursos, y además, pues si requieren alguna terapia, algún servicio, alguna cercanía, pues te pueden contactar a través de estos medios, ¿verdad? Sí, con muchísimo gusto. Muy bien, los vamos a reiterar. Alma Rosa Beltrán en Facebook y en Instagram, almarosa.beltrán. Pues Alma Rosa, muchísimas gracias. Nos faltó tiempo, pero vamos a hacer otro episodio. Y ya me diste aquí una idea, porque hablar de la gratitud, hoy estuvimos hablando de estos procesos y de cómo llegar un tanto al perdón y cómo reconstruirnos, pero también hay que hablar de la gratitud y hay que aprender a agradecer. Y profundizar también en el perdón, en qué puedo hacer concretamente para perdonar. Pues yo por lo pronto te agradezco, hablando de la gratitud, que nos hayas acompañado en este episodio de Cuarto Piso. Muchísimas gracias por permitirme entrar a tu cuarto piso. Muchas gracias. Y de esta manera es como llegamos a la conclusión de este episodio de Cuarto Piso. Les recuerdo que estamos en las diferentes redes sociales, Base 3 Studio, en el Instagram y en el Facebook, y también las de un servidor, las que son personales, Armando Cavazos R en Instagram, Armando Cavazos en el Twitter y en el Facebook. Muchas gracias a las personas que ya me han escrito, que me hacen alguna recomendación, que también nos comparten qué es lo que más les ha gustado de Cuarto Piso. Eso es bien importante para nosotros, porque lo que buscamos, y lo reitero, nuestro compromiso es aportar contenido, un contenido que les ayude en su vida y que nos ayude también a nosotros, porque todos somos aprendices de esta vida. Muchísimas gracias en la producción a César Coronado, a David Martínez. Gracias a Base 3 Studio, aquí desde el estudio número 4. Soy Armando Cavazos, les agradezco su atención y les recuerdo que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Dios nos bendice a todos.